desde su perspectiva y habiendo estado al frente de la Contraloría, ¿cuáles son los mecanismos que usted considera que debería el Parlamento darle las herramientas, ya sea a la Contraloría, ya sea al Ministerio Público, para que puedan tomar acciones? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes, como se ha visto, ha presentado las denuncias al Ministerio Público, pero ahí se quedó. ¿Cuál fue el impedimento para hacer el seguimiento que realmente sus denuncias, que deben de estar bien sustentadas y que el Ministerio Público pueda hacer eco y sancionar? ¿Usted se imagina si eso hubiera ocurrido en ese momento? Creo no estaríamos hasta la fecha en esta comisión, si es que el Ministerio Público y las instituciones que debieron haber prevenido estos hechos hubieran actuado en su momento. Siempre he escuchado que para luchar contra la corrupción y cada sustentación de su presupuesto o cualquier invitación que hacía el Parlamento, ya sea el representante del Ministerio Público, ya sea Poder Judicial, incluso la misma Contraloría, el factor es presupuesto, dice. Queremos plata porque no tenemos suficiente personal para poder hacer este seguimiento posiblemente a todos estos hechos de las adendas y ya el caso del IRSA y todo lo que se ha podido ver. Ha habido pues participación de diversas instituciones que han facilitado que los corruptos se puedan blindar a través de todo ello y llevarse las coimas en alguna de las licitaciones que ha llevado adelante los diversos gobiernos en perjuicio de todos los peruanos. Entonces, con esta experiencia, usted que ha encontrado las deficiencias quizás para poder tener una actuación inmediata e impedir que se pueda darle continuidad a una obra y con ello garantizando la seguridad jurídica en el Estado, para que tampoco no es que la Contraloría mañana dice esta obra no va y punto, sino que tiene que haber algunos mecanismos, algunos informes contundentes que hagan pues que la autoridad que va a hacer en ese momento la ejecución de esa obra pueda también rectificarse, ¿no? Y no sé, nos gustaría que nos pueda decir en ese sentido, porque estoy convencida que el incremento de presupuesto, el aumento posiblemente en pagos no ha sido el buen mensajero en la lucha contra la corrupción. Recordemos a Toledo en su gobierno incrementó los sueldos jueces y otros con la misma, digamos, con el mismo propósito para evitar mayor corrupción. Y mira, vaya los resultados que tenemos en el caso Lavallato, ¿no? Señor Curi. Gracias, presidenta. Las preguntas y los comentarios por intermedio de la congresista Beteta tienen que llamarnos a una reflexión y una respuesta. La respuesta es, me va a demorar unos 3 o 4 minutos para responderle. Primero, la primera capa, digamos, el problema, pensemos hacia el futuro y luego veamos un poquito más el detalle. Obviamente hemos fracasado en la lucha contra la corrupción, sí, la respuesta es sí. Ok. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el WEF del 2014, el Perú aparece como en el indicador de institucionalidad, como uno de los peores países, o sea, el país con menor institucionalidad en el planeta. Estamos en el puesto 114 de 139 países evaluados. ¿Y por qué las instituciones fallan? Yo creo que hay un concepto que no se está incorporando en la gestión pública, que es el concepto de la reingeniería de procesos. Yo creo que, por ejemplo, mencionamos, para no mencionar la Contraloría, y la Contraloría la incluimos también, pero las instituciones deben de reformarse. Muchos han hablado de la reforma del Estado, pero no, esa palabra es retórica. Después cambiamos a la modernización del Estado, es retórica. Mientras no haya una decisión de hacer una revisión profesional de por qué existe tanta ineficiencia en el Estado y se invierta, una reingeniería de procesos cuesta dinero. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo llegué a la Contraloría, se había suspendido la norma por ley que
que normaba, valga la redundancia, la implementación del control interno, para que todos sabemos que el control interno es la vacuna contra la corrupción, es el sistema inmunológico. Mientras hay un buen control interno, no hay corrupción. Pero ¿sabes qué? Me encontré que se suspendió. Yo como auditor de carrera dije, esto no puede ser. Averigüé, obviamente el Congreso tuvo a bien de responder rápidamente a un proyecto de ley, se repuso la ley, pero la respuesta fue que se gastaba mucho dinero en su implementación. Me lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas, para no decir nombres. Entonces, hay un concepto equivocado en el sector público peruano de que gastar, si no se gasta en algo que da resultados inmediatos, es un gasto malo. Hay que invertir en el futuro. Fíjense, la Escuela de Administración Pública en el Perú, existe una ahí en Pueblo Libre, chiquita. Existe Servir, que es el Departamento de Recursos Humanos del Estado. Existe CEPLAN. O sea, todo lo que llaman, discúlpenme, el back office, la parte de soporte de lo que se tiene que hacer, no se le da importancia. Hay una norma de modernización del Estado, hay una norma de gestión de procesos, pero usted va a una institución y le pregunta cuáles son sus macroprocesos. Discúlpenme que los aburra, pero esto es vital. En la medida que las instituciones no se reorganicen y vayan eliminando los pasos innecesarios, y no voy a hablar de desburocratización ni de regulación, es simplemente lo que hacen cualquier entidad que quiere ser eficiente. Entonces la palabra eficiencia se ha perdido. Entonces los líderes, los titulares, vamos a hablar del Ministerio Público, del Poder Judicial. El Poder Judicial quiere más presupuesto, la Contraloría también, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo, no me estoy escapando del problema, pues somos parte, he sido parte del sistema. El Poder Judicial pide más dinero porque cada juez tiene cientos de expedientes pendientes. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Más allá de pedir gente, es revisar el proceso. Por ejemplo, clasificar los casos del 1 al 5, si el 1, digo, una idea en este momento, todos los casos con categoría 1, que son los más graves, que se atiendan, o cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que hay un tema. Sí, mayor presupuesto no significa mayor eficiencia, definitivamente. Por eso, ahí viene el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas de cómo se reparte la plata. El tema es complejo, pero si me quedo con algo, yo sugeriría con mucha humildad que la Comisión de Fiscalización y Contraloría tenga un capítulo, y se me ocurrió cuando era Contralor, que tenga un grupo de trabajo de lucha contra la corrupción. O sea, que analice, no que vea los casos, no que haga las denuncias, sino que analice la problemática y haga propuestas, un grupo de trabajo que solamente vea el problema de la corrupción y cómo solucionarla. Porque sí es bueno investigar, es bueno sancionar, pero no estamos yendo al origen del problema, que es la ineficiencia en el Estado peruano. Congresista Jorge Castro. Bueno, sobre eso podríamos hacer muchas elucubraciones. Ineficiencia del Estado significa ineficiencia de los funcionarios públicos. De hecho, el Estado no es una abstracción. Quienes hacen funcionar el Estado son los funcionarios públicos. Y yo le digo una cosa, yo he trabajado en la administración pública justamente, donde solamente el anunciar que la Contraloría, yo trabajaba en varios lugares fuera de la capital, por supuesto, muy alejados inclusive, solamente anunciar, y eso hoy no tenían la Contraloría, como hoy tiene en todo el país, tiene regados, no se puede quejar de la infraestructura que tiene la Contraloría. Yo estimo, por lo menos desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo de haber recorrido muchos años ya en diferentes tipos, tanto en el sector público como en el sector privado, la Contraloría tiene una infraestructura que no la tiene ni en Chile hay esa infraestructura, ojo. Usted compare y el sistema chileno es mucho más eficiente que el nuestro. Ojo, o sea, no tampoco si comparamos a los otros lugares. ¿Y por qué le digo? Yo he trabajado en el tiempo cuando el Estado solamente anunciaba que iba a llegar a la Contraloría y la gente temblaba. Hoy no, ahora se ríen de la Contraloría. ¿Es por qué? Porque la misma Contraloría no asume el rol que le corresponde. Y le hablo yo ahora de 30 años hacia atrás, ¿no? Entonces, algo está pasando. Y ahora, me ha tocado estar en el Congreso y todos vienen a pedir presupuesto. Como
como que si aquí tuviéramos los dineros que tiene Estados Unidos o los países europeos, y realmente todos se queja el Ministerio Público, se queja el Poder Judicial, la Contraloría, todo, y no se le va a poder dar, pues, porque materialmente es imposible. Yo he trabajado también acá en la Comisión de Presupuestos y le pongo el empeño suficiente, yo no, así nomás no estoy hablando así de manera graciosa. Inclusive viene el jurado electoral, la OMPE también quiere presupuestos para hacer voto electrónico, todo eso, o sea, a cosas absolutamente desproporcionadas, como yo lo estoy viendo en la Contraloría. El caso concreto de Tacna, por ejemplo, donde provengo yo, la Contraloría tiene la infraestructura suficiente, más que suficiente. El problema está que los recursos humanos, como usted dice, la eficiencia del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que más de 4.000, y eso nos ha explicado el propio Contralor acá, que tiene más de 4.000 trabajadores, de los cuales tiene, creo que llega a 100 ingenieros. La mayoría son... Es decir, la mayoría son de otros campos de aplicación y solamente hay el gran drama de la Contraloría, y usted también lo está ratificando en su propio... Hemos revisado tal cosa, ustedes hacen solamente auditorías contables. Van y suman lo que el otro ya aumentó el precio, o sea, los valores en el fondo. Y es más, nosotros muchas veces hemos visto el tema de aquí de que simplemente ha ido y ya está sobrevalorada la obra, y han comenzado a sumar y punto, y cuadran las cifras. Pero el problema no está ahí, sino está en cómo han sido inflados los precios unitarios, y para eso necesita el aval técnico. La señora que ha venido a conversar con nosotros también en la primera sesión que tuvimos, también está en ese horizonte. O sea, es muy fácil fabricar presupuestos sobrevaluados. Y contablemente, y eso le digo porque hemos observado nosotros en nuestro trabajo que hacíamos, lo único que hacen es, llegan, contablemente suman todas las cuentas y las cuentas cuadran. Pero nunca hay la eficiencia de la misma Contraloría desde dentro. Para eso es necesario, pues si en este caso en la Contraloría con los 4.000 y pico de funcionarios que tienen en Lima, o sea, en todo el Perú, pero mayormente en Lima, nosotros tenemos que por lo menos destinar el 50% a personal especializado en cada uno de los campos técnicos. Pero ¿qué pasa aquí con la Contraloría? La Contraloría dice, nos falta plata, quiere seguir aumentando más gente y no tenemos esa plata para eso. Ahora usted dice, la otra fórmula sería votarlos, pero ¿quién los hizo ingresar a personas que no tienen la calificación correspondiente? Porque por cada contador que puedo utilizar yo, o por cada abogado, necesito 2 ingenieros. Y por eso es que vemos absolutamente desproporcionado cuando el informe que hemos recibido de la Contraloría, el Contralor ahora, ya que tantas esperanzas se han hecho, el propio gobierno ahora, que nosotros lo hemos visto también bastante vacuo, pero que, bueno, en fin, tiene creo que 112 o 121 ingenieros, es lo que tiene. Entonces con eso no va a controlar a nadie, pues, es la verdad del tema. Pero si va a comenzar usted a contratar porque va a necesitar 2.000 ingenieros, ya no le alcanza el presupuesto y van a seguir aplicando, y es lo mismo que sucede en cada uno de los campos. No sé, usted con la experiencia que ha tenido, estoy viendo que ha trabajado en algunas empresas, proyectos, esa no es la proporción que se necesita en ninguna empresa. Entonces, si la Contraloría tiene que hacer auditorías técnicas también, sobre todo, porque aquí el tema de fondo no es llevar solamente las cosas contablemente pueden ser muy bonitas, económicamente también hacer las evaluaciones, pero lo más allá ya en el campo es donde, por ejemplo, lo que se ha fabricado en esto de la IRSA Sur es una fabricación de una serie de metrados, etcétera, que están lejos de la mano de la Contraloría, y cuando contratas a un ingeniero, bueno, resulta siendo, para ver una obra de tamaña envergadura vas a necesitar mucho más ingenieros, y se te escapa, es lógico, se te escapa de las manos. Es como que querer cuidar una persona que va a cuidar una granja de conejos, que es realmente materialmente imposible, ¿no? Entonces, yo veo de que por ahí está, y yo creo que ahí debería ir el meollo del asunto, cómo usted con su experiencia puede graficar, porque por más que ingeniería de procesos también, usted modifica la ingeniería de procesos, pero si usted no tiene el recurso humano adecuado, no camina. Y los recursos humanos adecuados tienen que ser, pues, necesita ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros mineros, la Contraloría tiene que estar dotado de eso. Necesita ingenieros ambientalistas ahora para hacer evaluaciones ambientales. El contador no lo puede hacer, pero todo se remite a la contabilidad. Y eso también caemos nosotros en el mismo Congreso, Pues nosotros en el Congreso también comenzamos a medir por ese lado.
Pero no meritamos que la Contraloría necesita un aspecto técnico muy sólido, muy fuerte, porque es el ente que va con el control previo, el control concurrente y después el control posterior. ¿Cómo lo hacemos? Solamente, numéricamente, no es así la cosa, ¿no? O sea, quisiera escuchar una opinión en ese sentido suya por la experiencia que tiene, sobre todo que he visto que usted tiene experiencia en el sector privado también y, lógicamente, nos parece importante su aporte en todo caso, ¿no? Muchas gracias por su intermedio, congresista. Algunas precisiones antes de transmitir segundas ideas. La Contraloría, cuando hablan esos 4.000 es un número cierto y se está promoviendo ese número, pero esos son los 4.000 auditores que están en las planillas de las instituciones y que se dice que reportan funcionalmente a la Contraloría. Una de mis afirmaciones es que no existe reporte funcional en el Estado peruano, no existe. Por más que esté en la ley, el que le paga es el dueño de esa posición. ¿Cuántos casos hemos visto de amenazas